Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más aquí, otro domingo, ¿verdad? Celebrando su muerte y como su resurrección, pero siempre anunciando su segunda venida, porque eso es lo que más anhelamos, que un día seamos arrebatados juntamente con Él y seamos transformados en las nubes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad de exponer tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén, amén. Bueno, estamos un domingo más. Estamos ya a fines de mayo, ¿va? Del 2023. Estamos, muchos aquí estamos celebrando un fin de semana festivo, el Día de los Memorables o de Memorial Day, como dicen en Estados Unidos, que es el lunes, pero se agarran todo el fin de semana, ¿verdad? Muchas personas. Y hoy vamos a tener una predicación muy importante acerca del soldado de Cristo. El soldado de Cristo, pero no solamente el soldado de Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema más importante y más profundo que el soldado caído, el soldado muerto y el soldado resucitado. ¿Qué les parece? Y su revelación escatológica. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Porque no somos nada más un tipo de soldado de Cristo de que caemos, nos podemos levantar, ¿verdad? Estamos muertos, pero vivos en Él. Y también vamos un día a resucitar juntamente con Él, dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la gran noticia, ¿va? Para ese soldado de Cristo, que no está en cualquier ejército, está en el mejor ejército de todo el universo. Y una vez me estaba enseñando un maestro hace muchos años, un profesor en la universidad, que el Señor de los ejércitos, no solamente el Señor de los ejércitos, dice the Lord of the host. The host es el universo entero, el Señor de los ejércitos del universo entero, de lo más grande que hay. No puede haber otro ejército como el de Él. Entonces es muy buena esta predicación, así que quédese con nosotros, ¿verdad? En esta su iglesia, el Remanente de Cristo. Y si usted no está, ¿verdad? Viendo, acompáñenos también con su Biblia, ¿verdad? Y vamos a leer primeramente el versículo principal, que ya lo leímos en esta mañana al principio de este servicio, en esta casa de oraciones, en el Remanente de Cristo. Y dice así el versículo principal en 2 Timoteo 2:3. Dice: tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo, ¿va? En algunas Biblias pusieron penalidades, pero no, nosotros no damos pena. La traducción correcta en la King James y en el griego dice aflicciones, no penalidades. Penalidades me suena como a penalty, ¿va? O como algo de que penoso, ¿va? Es otra palabra que pusieron ahí, pero no son penalidades, son aflicciones. Tú pues sufre aflicciones. Nosotros como soldados vamos a sufrir aflicciones y lo va a ver a través de esta predicación, ¿va? Y nos estaba viendo por primera o segunda vez, búscanos a través de las redes sociales. Tenemos ya carpetas hechas de muchos temas teológicos para estudiar la palabra de Dios diligentemente. También contamos con más de 700 videos para la gloria de Dios, no para engrandecer este ministerio, no para que mi nombre esté en alto, no, para aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Todo lo que hacemos es para glorificar el poderoso nombre de Cristo y queremos proclamar no solo su evangelio, también su sana doctrina. Entonces, hoy se celebra el Día Memorial, el Día de Memorial en los Estados Unidos. O sea, es mañana, pero desde el viernes lo están celebrando, el Día Memorial. A mí no me gusta cómo lo han traducido en español. En español dicen el Día de los Caídos. Bueno, ¿cómo que el Día de los Caídos? Pues un caído se puede levantar. Bueno, se refiere a que caídos porque se murieron, ¿verdad? Pero es un memorial porque nos acordamos de todas aquellas personas que dieron su vida por este país, por los Estados Unidos, todas aquellas personas que murieron en todos estos conflictos bélicos a través de la historia. Acuérdense que miles y miles de soldados murieron, pero solo una persona murió en la cruz para salvar a todos. Acuérdese bien de eso, ¿verdad? Podrá haber muchos soldados que murieron durante la guerra, en la historia, pero solamente uno murió en la cruz para salvar a todos. Y su nombre es nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, entonces aquí vemos que es muy típico que si tú conocías a alguien, agarres su bota, le pongas el nombre, el conflicto bélico donde estaba o cómo él murió, las fechas de sus rangos, las fechas donde estuvo, o las fechas donde él vivió, y así hay muchos puros ponen sus botas y muchos hasta conservan la bota del soldado para hacer esto cada día memorial, ¿verdad? Imagínense, para mí yo vi muchos compañeros caer, tuviera que tener un closet de botas, porque yo vi a muchas personas caer conmigo. Entonces, el ser soldado es hacer un contrato, ese es el contrato con el gobierno, así de simple. Pero ahí puedes firmar tu vida, ¿va? Porque tú te tienes que someter a todas órdenes que el gobierno te dé, a todas órdenes que todo superior te dé. Entonces, si por ejemplo tú estás en el ejército, tú firmas ese papel y tú dices, no, pues me tocó un sargento que está mal de la cabeza, que dice puras tonterías, pues tú tienes que hacer lo que él diga porque tú firmas un contrato. Entonces, vemos que ese contrato es muy importante porque cuando yo estuve en el ejército de los Estados Unidos, había contratos hasta de 2 años para que las personas entraran en infantería, ¿verdad? No se necesitaba ser muy listo para estar en infantería, ¿verdad? Solamente pasar un examen de tu capacidad mental, que es y tener muy bajo score o muy baja calificación para poder ser de infantería, y de ahí te pueden dar otros trabajos según que tengas tú, ¿verdad? Se le llama IQ test, es tu, qué tanto sabes o qué tanto puedes tú desarrollar como individuo, ¿verdad? Pero hoy en día ya no hay esos contratos de 2 años, hay de 4, de 6, de 8, válgame Dios, ¿verdad? Y vemos que te pueden llevar a la guerra, te pueden llevar a un conflicto bélico, te pueden llevar a cualquier lugar. Aquí no hay que, no quiero ir, sí quiero ir, no lo hago, sí lo hago. El soldado recibe órdenes y las tiene que ejecutar. El soldado recibe órdenes y las tiene que ejecutar. Yo me pregunto tú, si te dices tú ser soldado de Cristo, tú recibes órdenes del Señor, tú las ejecutas cuando quieres o cuando no quieres, o estás esperando una señal del cielo, a lo mejor se te cae un helicóptero en la cabeza. Yo me pregunto, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta bonita predicación en 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a empezar del versículo 1. Si usted no está viendo a través de las redes sociales, pongo un separador ahí porque vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a ver otras citas porque siempre nos gusta predicar con la Biblia, con contextos bíblicos, con contexto inmediato, con contextos generales, ¿verdad? Y así dice esta predicación del soldado caído, el soldado muerto y el soldado resucitado. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es eso es muy importantísimo, en Cristo Jesús. Porque usted puede decir, yo me esfuerzo en la gracia, hago las cosas de Dios, yo estoy haciendo cosas para el reino, pero quizás Dios no te las mandó. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Pues tú, hijo mío, de esta cita han sacado barbaridades. Ponga mucha atención. De esta cita hay una teología muy barata, ¿verdad? Una teología de lo que haga el changuito, yo lo hago, monkey see, monkey do. Entonces ellos dicen, pues si Pablo le dice a Timoteo hijo, entonces Timoteo le decía a Pablo papá, y viene la famosa paternidad que es falsa, ¿verdad? Porque ¿qué dice Jesús en Mateo 23:9? El contexto general, y vuestro padre no llaméis a nadie, nadie sobre la tierra, porque uno es, dice el Señor, uno es, ¿verdad? En toda la Biblia el Señor uno es el Shema hasta de los judíos, el Señor uno es vuestro Padre el que está, ¿dónde? En los cielos. Entonces, si Pablo le decía hijo a Timoteo, está bien, pero Timoteo no le decía papá a Pablo. Tú le puedes decir hijo al que se te dé tu gana mientras tú lo soportes y lo ayudes y le des la mano o le llames así de cariño.
pero Él no te va a llamar padre, ni mucho menos padre espiritual, porque el que me dio el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cree que yo le voy a decir padre espiritual a un individuo, a un ser humano, a un pecador, cuando Él no me ha dado ningún espíritu? El que me dio el Espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Él es mi Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto tú te esfuerzas en la gracia? En las cosas de Dios. ¿Qué tanto tú te esfuerzas en buscar de Él, estudiar de Él diligentemente, de hacer lo bueno y no lo malo, de hacer las cosas correctamente como a Él le gustan, porque Él es un Dios de orden? Acuérdense que el ejército tiene un orden, tiene rangos militares, tiene orden. Un soldado raso no, agarra y dice, nah, es que quiero hablar con el general. No. Lo ponen a hacer ahí ejercicio o lo castigan o lo arrestan. ¿Sabes qué? Estás mal. Dice, hay una cadena de comando. Tú tienes que hablar primero con tu sargento con el comandante, tu comandante con el comandante del batallón, el comandante del batallón con el comandante de división y el comandante de división con el general. No sé, aquí yo me brinco a todos. Y así es el cristiano nuevo, se quiere brincar a todos. También hay un orden. Si tú no tienes un orden en tu casa, mucho menos lo vas a tener en las cosas de Dios. ¿Verdad? Porque sabemos que uno de los misterios para la iglesia es que Cristo es la cabeza de todo. El varón cabeza de la mujer de los hijos y así hasta llegar a los siervos o esclavos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto tú te esfuerzas? Porque cuando tú eres soldado, se supone que tú luchas por tu patria. ¿Verdad? Eso a mí me enseñaron cuando yo fui soldado. Tú vas a luchar por este país, por la libertad, para que por lo que te manden a hacer, por eso luchamos, por patriotismo, por libertad, por defender este país y defender a las personas que habitan en este país. Tú defiendes así las cosas de Dios, tú defiendes así el evangelio, tú defiendes así la sana doctrina. Si no lo haces, no eres ningún soldado de Cristo. Nada más estás jugando a la iglesita. ¿Tú lo haces? No va, porque si tú no lo haces, pues no eres un buen soldado de Cristo. ¿Va? A mí me pueden decir muchas cosas. ¿Sabía usted eso? A mí me pueden decir que esto, que el otro, que mentiroso, que el otro. Pero cuando empiezan a hablar de mi Señor, cuando empiezan a hablar mal la palabra de Dios, dan de cuenta que me agarran de los cabellos y me sangolotean. Y digo sobre mi cadáver. No voy si una persona me dice que yo sé que no tiene el Espíritu, yo sé que va en una iglesia falsa, yo sé que tiene una doctrina de demonios, yo sé que tiene una doctrina extraña, me dice esa persona, vamos a orar mangos. Porque para orar tienes que calificar. Ese es un verdadero soldado que defiende la fe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo más preciado que tiene Dios, si usted no lo sabe. Entonces seguimos adelante en el soldado caído, el soldado muerto y resucitado, ¿verdad? Y dice el 2:2, dice, lo que has oído de mí entre muchos testigos, ¿verdad? Porque no solo Pablo enseñó a Timoteo el evangelio, la sana doctrina, sino también entre muchos testigos, dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra aquí de enseñar no solamente se refiere a enseñar pedagógicamente, sino también se refiere a físicamente, enseñar pedagógicamente y enseñar físicamente o en el field o fuera, ¿sí me entienden? Entonces dice, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? ¿Qué es idóneo? Idóneo o idónea, ¿verdad? Porque usted ha escuchado esa palabra muchas veces en la palabra de Dios, en la Biblia, que dice Dios que le haré a Adán una mujer idónea, ¿verdad?
Entonces, idóneo, idónea, no solamente quiere decir que es una ayuda a la par, va mucho más que eso el significado. La etimología dice que es alguien ideal para la situación. Entonces, si tú tienes a alguien que está entrenando a los soldados de Cristo, si tú tienes a alguien que está enseñando la palabra de Dios, si tú tienes a alguien que está enseñando la escuela bíblica a los niños, tiene que ser alguien que desempeñe el trabajo bien, que sea ideal, que haga bien el trabajo clave, reuniendo todas las condiciones necesarias, escúchelo muy bien, óptimas. ¿Sí sabe lo que quiere decir óptimas? A mí me enseñaron en el colegio que óptima es óptimos. En inglés que quiere decir que no cualquiera. No cualquiera. Haz de cuenta que si yo soy un relojero óptimo y puedo arreglar un reloj suizo, pero si soy un relojero del montón, no lo puedo hacer. Entonces, óptimo, condiciones óptimas para la función determinada. Si tú tienes a alguien que está en la iglesia y es llamado por Dios al ministerio de la reconciliación y todo, y va a abrir la puerta, tiene que hacer su trabajo óptimo. No que a veces la abre, a veces no. Se le olvidó el paraguas. Hoy no vino. Dejó al hermano fuera. No. Tiene que hacer cualquier cosa que tú hagas, tienes que hacerlo óptimo como soldado de Cristo. Que tú lavas el baño, que tú haces el café, que tú predicas, que tú enseñas. Lo que sea en la casa de Dios, hasta orar lo tienes que hacer óptimo. ¿Por qué? Porque eso es un buen soldado de Cristo. ¿Verdad? Porque en el ejército, cuando tú te enlistas, firmaste tu contrato, tú vas a un entrenamiento de un curso básico militar. Se le llama en inglés Basic Training. Entonces, en ese entrenamiento que dura más de un mes, ahí te tratan como hilacho y te despiertan a las 4 de la mañana, te hacen correr y dormir y correr y entrenar y enseñar. Y los sargentos que se encargan de eso se les llama drill sergeants. Drill sergeant es como un sargento que tiene un taladro que te está muele. Y te grita y te dice y todo y tú no sabes ni qué y tienes que gritar cada vez que él te contesta, sí señor, sí señor, sí señor, todo lo que te diga, señor, señor. Todo lo que te dice Dios, tú dices, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Como alguien me dijo hace muchos años, dice, vamos a ir a evangelizar a tal lugar. Dice, no, dice, yo estoy esperando que Dios me dé una señal para ver si voy o no. Y le digo, ¿y tú le pediste una señal para ir al mall la semana pasada? ¿O tú le pediste una señal a Dios para ir al cine la semana pasada? Porque para unas cosas sí, ¿verdad? ¿Usted cree que el soldado le va a decir si quiero o no quiero? Va a decir, sí, ¿verdad? Sí, sargento, sí, sargento, sí, sargento. ¿Va? Yo cuando fui a ese curso militar básico, ¿va? Yo no sabía muchas palabras que usan en la milicia y el sargento me gritó que si yo estaba escuadrado, dice, ¿tú estás bien? Cuadrado quiere decir que todo bien, o sea, me dijo, you square away. Entonces yo nunca había escuchado esa palabra, que es cuadrado, pero yo le entendí que me estaba diciendo, que me estaba él llamando ardilla. Y yo me quería reír, pero no, él me está diciendo square de cuadrado. Entonces, como casi se dice igual la palabra, yo dije, pues ¿qué me está diciendo ardilla a mí? Pero pues aprendí muy rápidamente, porque si no te castigan con cosas físicas, o no te golpean, pero te hacen sufrir, ¿verdad? Y dice 2 Timoteo 2:3, regresamos a nuestra predicación, dice, tú pues sufre aflicciones, no dice penalidades, porque muchas Biblias pusieron penalidades, ¿verdad? Y no dice, sufre aflicciones. ¿Qué es aflicción? Aflicción es que vas a tener tribulación, angustia, problemas, vas a caer a veces, te vas a levantar. No dice penalidades, porque eso me suena a pena de castigo, No es un castigo, son aflicciones como buen soldado de Jesucristo.
Yo no sé por qué Eugenio Nida puso penalidades, se le imaginó que el soldado se portaba mal y lo castigaban. No, aflicciones, vamos a sufrir mucho. Cuando tú eres soldado en lo secular, tú sufres mucho, te apartan de tu familia, te apartan de tu esposa, te apartan de tus hijos, te mandan a otro país. Una vez me mandaron a mí a un lugar que no había ni tiendas ni nada para comprar. Nada más lo que me daban de comer tenía que comer. Nada que ver una película, que hablar por teléfono, no, nada de eso. Entonces hay veces se puede sufrir. Hay veces que me mandaron a climas extremosamente difíciles, ¿verdad? Una vez me mandaron a la selva que en 2 semanas hasta mis manos me sangraban, no solamente mis pies por la humedad y por la lluvia que no paraba. Entonces, uno va a sufrir aflicciones. Y dice la palabra de Dios, el soldado caído, el soldado de Cristo sufre aflicciones, no dice penalidades, en su alma. ¿Por qué en su alma? Porque muchas veces esas aflicciones son psicológicas en un soldado secular. En el soldado de la iglesia también son psicológicas. ¿A poco usted no, cuando usted se convirtió, usted encontró al verdadero Dios, hasta sus propios familiares, sus propios amigos lo rechazaron? Lo rechazaron. Y dice, en cuerpo vas a sufrir. Y muchas veces cae, pero siempre el soldado de Cristo se levanta, ¿verdad? Siempre se levanta. El contexto general dice, 2 Corintios 4:8, dice, porque por todos lados somos, me gusta cómo dice Pablo aquí, dice, por todos lados somos atribulados. Dice, por la derecha, por la izquierda, por todos lados, por la espalda. No se preocupe, el Señor de los ejércitos cuida de nuestra espalda, al verdadero soldado de Cristo. Dice, somos atribulados, mas por todos lados somos atribulados, mas no estrechados, no dice angustiados. En algunas Biblias pusieron angustiados, pero no dice perplejos, no en apuros, como unas Biblias pusieron. Y la última palabra sí me la cambiaron mucho, ¿va? Desamparados. Entonces vemos que la palabra de Dios pusieron despreciados, pero es desamparados. Que casi es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿va? Como dice el Chavo del 8. 2 Corintios 4:9. Perseguidos. Un soldado de Cristo va a ser perseguido siempre. ¿Sabía eso? Usted si es un soldado, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Egipto, no nos dejaban salir del hotel, porque decían, no, tú eres soldado americano y te pueden matar en la calle. Cuando yo estaba en Colombia, igual, tenía que vivir en el hotel. No podía salir a la calle, que me voy a comprar una arepita, que me voy a la calle. No me dejaban salir. Entonces somos perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos. El soldado de Cristo puede caer, pero nunca va a ser ni abatido ni destruido. 2 Corintios 4:10 dice, llevando siempre por todas partes el cuerpo de la muerte del Señor. El soldado de Cristo muere también. Vamos a verlo. Llevando por todas partes el cuerpo de la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. ¿Sabía usted que si el soldado de Cristo no muere, no puede vivir con Cristo? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tú eres un buen soldado de Cristo, tú eres un buen soldado que tú pueden decir, bueno, tú eres un soldado, como decía este sargento cuadrado, que estás square away, tú un soldado que está a los estándares que el ejército te pide. O eres un soldado de que haces lo que quieres o piensas lo que quieres o estás castigado todo el tiempo y no puedes subir de rango y estás en problemas todo el tiempo. Dice el contexto general, 2 Corintios 4:12, nos vamos a brincar un versículo, dice, de manera que la muerte de Jesús obra en nosotros, mas en nosotros la vida. ¿Sabía eso? Que si un soldado de Cristo, un padre de familia, una madre de familia no muere a su yo, no puede obrar en su familia.
¿No sabía eso? Pues ahora ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, si sus hijos o sus nietecitos si lo ven y le dices, ay, te ves como muerto, está bien porque Cristo vive en mí, ¿verdad? Y dice el soldado caído, el soldado muerto, el soldado resucitado. Seguimos en 2 Corintios 2:4. Dice, ninguno que milita, segunda de Timoteo, perdón, 2:4. Seguimos adelante en la predicación, 2 Timoteo 2:4, me equivoqué ahí, dije, ninguno que milita, ¿qué es milita? Ser parte de la milicia. Se embraza, ¿verdad? Se embraza. ¿Verdad? Se pusieron afrenta en unas Biblias, yo creo, y de negocios de esta vida para agradar a aquel que lo escogió. Pusieron en algunas Biblias aquel que lo tomó por soldado, no es aquel que lo escogió. Nosotros somos escogidos de Dios. Nosotros somos soldados escogidos por Él, por el Señor de los ejércitos, si usted no lo sabe. No hay más grandioso que servir en el ejército de Dios. Ya lo voy a decir hasta en inglés, ¿verdad? En el ejército de Dios. No hay nada más honorable de servir para el ejército de Dios, ¿verdad? ¿Y para qué nos escogió Dios? ¿Para hacer qué? Dice la Biblia, soldados. No para ser generales, no para ser comandantes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Para hacer qué? Soldados. ¿Quién es el soldado? El soldado raso es el rango menor. Ahí yo no veo en la Biblia, nos escogió para ser apóstol, empezó para ser profeta. No, yo no veo eso en la Biblia. Me escogió para ser general y mis chicharrones truenan. No. Dice como soldado, como soldado, como soldado. Quizás cuando vivamos en el milenio vamos a ser generales, pero ahorita no lo somos. ¿Verdad? 2 Timoteo 2:5 va el soldado caído, el soldado muerto, el soldado resucitado, dice 2 Timoteo 5, ¿va? Dice, y aún también el que lidia no es coronado, si no hubiere lidiado legítimamente, ¿verdad? En inglés dice strive, ¿verdad? Algo que te lleva mucho esfuerzo, mucha fuerza física en lograrlo, ¿verdad? En algunas Biblias, como en la Reina Valera, pusieron luchador atleta, pero no dice luchador atleta en el original. Dice el que pelea o lidia o strive en inglés. Ese es coronado. O sea, alguien que hace cualquier deporte, cualquier actividad, si tú eres un soldado bueno, vas a tener medallas. ¿Se fija? ¿O a poco cree que un soldado malo, cuando salga en su uniforme de gala, nada más va a tener 3, 4 medallitas ahí? No, un soldado que lidió, que strive, como dice en inglés, que luchó, que fue tantas campañas de guerra, que esto, que lo otro, no le caben ya en su uniforme. ¿Por qué? Porque está condecorado o coronado. Si lo hace legítimamente, ¿verdad? Nosotros como soldados de Cristo obviamente vamos a tener, ¿qué? También recompensas, ¿verdad? Nos habla la Biblia de 5 coronas, que por lo menos cada soldado de Cristo va a tener una, ¿verdad? Pero podemos obtener hasta 5 coronas, 5 coronaciones o 5 medallas, ¿verdad? Como usted las quiera llamar. Seguimos adelante a 2 Timoteo 2:6, ¿verdad? El soldado caído, el soldado muerto, el soldado resucitado. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero que participe de los frutos. Otra cita mal tomada por muchos cristianos, ¿verdad? Porque dicen, no, el que trabaja ahí, por eso tenemos que recibir y tenemos que agarrar. No está hablando de cosas materiales ni de dinero, mucho menos. Está hablando de cosas espirituales. ¿Verdad? ¿A qué fruto se refiere? A frutos dignos de arrepentimiento, al fruto, como dice Juan el Bautista, hagan frutos dignos de arrepentimiento. A eso se refiere, que tú participas, tú vas a ser coronado o galardonado y vas a tener esos frutos o ese fruto espirituales dignos de arrepentimiento.
Entonces, no está hablando del fruto del Espíritu Santo, está hablando de frutos dignos de arrepentimiento. El soldado caído, el soldado muerto, el soldado resucitado, seguimos adelante. Según de Timoteo 2:7 dice, considera lo que te digo. Timoteo, el que tenga oídos que oiga, escúchame, considera lo que te digo. El Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién es el que da entendimiento? Señor. Por eso nosotros podemos enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, pero únicamente el Señor te puede dar el entendimiento y te puede hacer abrir los ojos, te puede hacer recapacitar. Solamente el Espíritu de Él lo puede hacer. El Señor te dé entendimiento. Mire Pablo aquí, la humildad del apóstol Pablo. Dice, yo te voy a dar entendimiento porque yo soy el apóstol. ¿Quién es el que da entendimiento? El Señor, ¿verdad? Ahora vas a ir a la escuelita del apóstol fulano de tal. Válgame Dios, ¿verdad? Mejor me voy al programa de Cero en Conducta, me va mejor. Seguimos adelante y dice, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David. Algunas Biblias pusieron linaje, pero es simiente, de la semilla de David. Resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de eso, Timoteo. Porque acordándote de eso, Timoteo, tú vas a ser un buen soldado de Cristo. Si tú predicas eso, Timoteo, vas a ser un buen soldado de Cristo. Porque sabía que los soldados llevan un mensaje. ¿Qué mensaje lleva un soldado secular? Sabía que el soldado secular lleva un mensaje que él es parte del ejército de los Estados Unidos, por eso traes parches que dice US Army y del lado derecho. ¿Por qué cree que dice US Army del lado derecho y del lado izquierdo dice tu apellido? ¿Nunca se ha preguntado por qué en un uniforme militar dice eso? Dice US Army porque el US Army te compró. Está al lado derecho. Es más importante que tu nombre. ¿Verdad? Acuérdate de Jesucristo, simiente de David, que resucitó conforme a los muertos, conforme al Evangelio. El soldado algún día completará su resurrección. Sabemos eso, ¿va? El soldado de Cristo un día va a resucitar juntamente con él. El soldado de Cristo no solamente cae, el soldado de Cristo no solamente muere, también resucita. Un día vamos a ser juntamente resucitados con él, ¿verdad? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, dice Efesios 1:13, porque has creído a la verdad del Evangelio, el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu que estaba separado o muerto de ti, vive, que es el Espíritu de Dios, y tu alma es salva, es resucitada. Pero tu cuerpo tenemos que esperar hasta el día de Cristo. Seguimos adelante. Y dice, el soldado caído, muerto y resucitado, por lo cual sufro aflicciones, como malhechor hasta prisiones, mas la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? No está presa. La palabra de Dios tú la tienes que transmitir como soldado, ¿verdad? Dice, sufro aflicciones. No dice, de modo, no como malhechor, dice como malhechor. Un soldado siempre va a sufrir como malhechor, ¿verdad? No vamos muy lejos. La otra semana fueron a evangelizar a estas personas que ni sé de qué secta eran porque no los pude yo identificar por lo que predicaban, que argumentaban el color de la piel de nuestro Señor Jesucristo, que eso te salvaba, esa revelación te salvaba. Y yo les compartí el evangelio y me dijeron mentiroso. Me trataron como malhechor, como que yo era el malo. Hasta después se enojaron y hasta me insultaron y andan cargando su Biblia y andan tocando las puertas de puerta en puerta. Imagínense. Y seguimos adelante, dice, el soldado de Cristo cae. Podemos caer en la cárcel, ¿verdad? Cuando yo fui de misionero a África, ¿verdad? Este grupo que fuimos de misioneros, el grupo que llegó primero que nosotros un día anterior
A dos los metieron a la cárcel. A Senegal, África, los metieron a la cárcel. Puedes caer hasta en la cárcel, ser privados de tu libertad, ser tratados como malhechores, como yo la otra semana, no vamos muy lejos, y también como mentiroso, me trataron como mentiroso por predicar el evangelio. Podemos caer en muchas áreas, el soldado de Cristo. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, sufro, no dice soporto, por tanto, sufro todas las cosas por amor a los escogidos. Un buen soldado de Cristo sufre por los otros soldados, por la sagrada iglesia, si usted no lo sabe. Cuando la iglesia se duele, él se duele. Cuando la iglesia se goza, se goza. Aquí nos dice, yo como soldado sufro todas las cosas por amor a mí. Dice, ¿por amor a quién? A los escogidos. Todos los soldados de Dios son ¿qué? Escogidos. Para que ellos también, pongan mucha atención a lo que dice, consigan la salvación. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice que si tú escuchas el evangelio y lo crees de todo corazón, vas a ser salvo por fe y gracia, y esto no de vosotros, ¿verdad? Porque dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí no, algunas Biblias pusieron para que obtengan la salvación. No, tú no estás haciendo votos ni obtener la salvación, sino es por obras. Es para que consigan la salvación. ¿Cómo puedes tú conseguir la salvación? Creyendo. Que es en Cristo Jesús. La salvación no solamente es en quién. En Cristo Jesús. Con gloria eterna. Con gloria eterna. ¿Verdad? Soldado de Cristo. ¿Sabía que el soldado de Cristo lleva dos, se le llaman dog tags o placas de perro colgadas en el cuello, dog tags? Esas dos tienes que traerlas tú siempre, y siempre cuando andas en combate o en servicio, o todo soldado que usted vea con uniforme tiene dog tags, ¿verdad? Muchos años atrás nada más traían una, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial que tenía en medio una partidura, una línea que tú la podías romper así, ¿verdad? Que tú morías o eras, y alguien te la arrancaba para llevar récord de todos los muertos más rápido para no tomar información. Entonces esa dog tags, cuando tú mueres, una te la quitan y la ponen en el archivo, y la otra es la chiquitita con la cadena esa, te la cuelgan en el dedo del pie para que cuando hablan en el refrigerador vean quién es. Y aún existen eso, donde ahí tienes también tú. ¿A quién crees tú? ¿Verdad? ¿Qué denominación? ¿Verdad? Si tú no tienes denominación, pues ya te amolaste, ¿verdad? Como nosotros. ¿Y qué tipo de sangre eres? ¿Verdad? Porque muchos pueden decir, no, pues ¿por qué no pone usted evangélico? No, yo no soy ni católico ni evangélico, yo soy de Cristo, yo soy soldado de Cristo. Y vamos a predicar de eso, ¿verdad? Muy próximamente, de que yo no soy católico ni evangélico, yo soy soldado de Cristo, ¿verdad? Porque yo he visto muchas cosas malas en los que se dicen llamar evangélicos. Seguimos adelante, dice 2 Timoteo 2:11, dice la palabra fiel, que si somos muertos, entonces el soldado de Cristo cae, el soldado de Cristo muere. Si somos muertos con él, si lo negamos, él también nos negará. ¿Se fija? Entonces el contexto general dice en Gálatas 2:20, yo soy crucificado con Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, cuando tú lo crees con toda tu mente y todo tu ser y con todo, eres sellado, entonces tú has sido crucificado juntamente con Cristo. Porque aceptaste lo que Él hizo de todo corazón. Mas vivo, ya no, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo yo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Entonces yo no tengo que ver mi prosperidad, ver mi cuenta del banco, ver que mi enfermedad sanó, ver mangos.
¿Cómo debemos de vivir la vida? Por fe. Fe es lo que no se ve, ¿verdad? Y dice, ¿fe en quién? Fe en Cristo, fe de Cristo, fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para pagar todos mis pecados, porque Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Entonces, cuando yo acepto lo que Él hizo, yo juntamente soy muerto con Él. Romanos 6:4, ¿va? El soldado de Cristo muerto, resucitado. Dice, porque somos sepultados con Él en la muerte. Entonces, el soldado de Cristo es muerto. Por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, el soldado de Cristo resucitará también, ¿va? Por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad, ¿verdad? En muchas Biblias quitaron novedad, ¿verdad? En las versiones modernas de la vida. ¿Qué es novedad? Que eres novedoso. Mira, tú entras a tu vecindario y dice, ¿es quién lo cambió? Tú vas ahí en el subway y hasta brillas en medio de todos. ¿Por qué? Porque eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Las personas te reconocen porque eres diferente, porque has vuelto a nacer. Es imposible que tú vuelvas a nacer y que no se te note. Es imposible. Es imposible que tú vuelvas a nacer a la secreta. Eso es imposible. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano no se puede esconder. Por eso es como si fuera un blanco para ataques de los dardos de Satanás y de otras personas. Por eso mismo. Según Timoteo 2:12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, si usted conoció a un cristiano que vivió toda su vida, que nada más fue a la iglesia los domingos, a la misma banca que fueron sus antepasados, que dio todas sus ofrendas, que cantó, que glorificó, alabar a Dios y que nunca predicó el verdadero evangelio, ni fue perseguido, ni sufrió, entonces nunca reinará con Él. ¿Se ubica? También reinaremos con Él. Si lo negamos, también nos negará. Lo mismo que dice en Romanos, ¿verdad? Tú sufres las aflicciones como buen soldado de Cristo. Tú sufres las aflicciones como buen soldado de Cristo. ¿Verdad? Y dice Efesios 3:14, dice, por causa de esto doblo mis rodillas. Por causa de esto doblo. También el soldado de Cristo puede caer no solamente por persecución, por transgresiones, porque lo maltratan, porque lo tratan como malhechor, porque le dicen mentiroso. También el soldado de Cristo cae voluntariamente. ¿Se fija? Cae en sus rodillas. Dice, por esa causa esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Va? ¿Sabía que no hay lugar más alto, más santo en toda la faz de la tierra que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo? ¿No sabía eso? Que ni el muro de los lamentos, que ni la astilla de la cruz, ni tampoco el sudario. No, nada es, ni el cádiz que lo tienen bajo caja fuerte es tan santo como estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar tan grande, tan santo. Por eso el soldado cae de rodillas, ¿verdad? El soldado cae de rodillas también para ganar sus batallas. Pero el soldado tiene que estar bien entrenado. El soldado no nada más tiene que caer en sus rodillas y orar. Lo tiene que hacer con estrategia y con conocimiento. Porque de nada le sirve a un soldado que ore sin estrategia, sin conocimiento. Porque no es válida su oración. Primero tiene que ser un soldado, tiene que tener comunicación con el general de los ejércitos y tiene que hacerlo correctamente. Pero sus batallas son ganadas cuando él cae. El soldado cae. El Padre Nuestro, Lucas 11, nos dice, no nos dejes caer también ¿en qué? En tentación, porque el soldado puede caer en tentaciones.
Estamos en un mundo lleno de tentaciones. Por donde quiera que usted ve tentaciones. De toda clase, ¿verdad? De comidas, de bebidas, de sexo, etcétera, etcétera. Todo es tentación. Pero Él nos prometió que nos puede librar, ¿verdad? No nos va a dar algo que no podemos soportar. Siempre nos va a dar la salida a esa tentación, nos dicen Corintios. 1 Corintios. Dice el soldado muerto, dice el pecado muere en el soldado de Cristo. Entonces el soldado de Cristo muere, claro, muere al pecado. Muere al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de él. El soldado de Cristo muere juntamente con Cristo, es sepultado juntamente con él. Muere al viejo hombre, el soldado de Cristo. Estamos muertos en nuestros pecados pasados, muertos a los viejos placeres, muertos a las viejas amistades, ¿verdad? El soldado de Cristo está muerto también. Podemos ver cómo celebran a los soldados, ¿verdad? En su memorial, que ponen sus botas, sus banderas en muchos lugares, porque son muchos, no caben las botas, porque hay muchos soldados que han peleado por este país. Pero al igual nosotros como soldados de Cristo, nuestras órdenes no son de 2 años, no son de 4 años, no son de 6 años, no son de 8 años. Nuestras órdenes del Señor de los ejércitos son eternas. ¿Sabía eso? Aquí no tenemos un día para separación del ejército. En el ejército se le llama ETS. El día que tú vas a salir de tu contrato termina. No, tú no tienes ETS o no tienes día de terminación del contrato cuando eres un soldado de Cristo. Porque Dios te escogió para una eternidad. El soldado resucitado juntamente con Cristo, nuestro cuerpo resucitará un día. El día de Cristo, nuestro cuerpo será transformado y glorificado en las nubes. Será resucitado también. Le pueden disparar al soldado, puede caer, le pueden poner una bomba, una trampa, le pueden tirar un misil, hasta un torpedo. Pero siempre se levantará y si lo llegan a matar, resucitará. ¿Se fija cómo el soldado de Cristo es eterno? ¿Y el soldado de Cristo está para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Para callar las calumnias, los evangelios adulterados, los evangelios diluidos, las mentiras, las herejías, las apostasías. Para eso está el soldado de Cristo, para defender a su Señor, aquel que lo amó en la cruz. Para eso está el soldado de Cristo, para defender. Imagínese un soldado que va a otro país y llega en shorts con su slingshot en su mano, su resortera. Y dice, yo vine a defender a mi país. Y se van a reír los otros enemigos de él. ¿Qué pasa si ese soldado llega bien armado? Hasta los dientes. ¿Qué pasa? ¿Así tú estás armado hasta los dientes con esto? Porque esa es la arma del soldado de Cristo. ¿Estás armado hasta los dientes? ¿Te sobran cartuchos de sobra, granadas de sombras? ¿Te sobran? ¿Estás bien armado? Porque eso es lo único que tú puedes tener para que tú puedas defender la fe correctamente. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, Timoteo. Dice en 2 Corintios que toda la iglesia, todos los soldados somos llamados. Y todas las cosas son de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos hacer
otros soldados, no firmando un contrato, no dándoles un contrato a firmar, no haciendo votos, no jurando, haciendo un juramento ante la bandera, sino predicándoles el evangelio. Es la única forma que tú puedes acabar la enemistad con Dios, a través de la cruz. Dice Efesios 2:6, dice, nos ha levantado con Él, nos ha resucitado. Ya, mi espíritu que estaba muerto está levantado con Él. El soldado de Cristo ha resucitado, nos ha levantado con Él, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya ve cómo el soldado de Cristo es caído, es muerto, pero también resucitado. Mi espíritu ya ha sido resucitado. En algunas Biblias pusieron nos ha resucitado, que quiere decir casi lo mismo, ¿va? Entonces vemos Romanos 16:20, y el Dios de paz quebranta presto a Satanás debajo de vuestros pies, ¿va? En algunas Biblias dice aplastará en breve a Satanás. Yo quiero, ese día yo me voy a poner mis mejores botas militares que tengo para aplastarle la cabeza a Satanás. Y el Dios de paz que penetrará presto a Satanás debajo de quién pies? De la iglesia, de toda la iglesia. Vamos a hacer una cola y vamos a pisar la cabeza a Satanás antes que lo aten por 1000 años. Ya me imagino que cómo va a estar masaqueada su cabeza. Y pasa el otro hermano, toma Satanás, por no dejarme dormir, toma. ¿Ah? Porque todo lo que Dios promete lo cumple. Yo quiero ver ese día que estar ahí. Yo quiero pisarle la cabeza. Eso sí, voy a ponerme mis mejores botas. No le voy a pisar yo los cuernos y me astille. ¿Tú eres un buen soldado de Cristo? Pero tú puedes serlo, ¿verdad? Porque hay una solución, ¿verdad? Dice, tú pues sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo, el versículo principal, y con ese terminamos, ¿verdad? Hay una manera de ser soldado, hay una manera de listarte en el mejor ejército de todo el universo. Es creyendo lo que hizo el general de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, the Lord of the Host, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar, el comandante y jefe y el Señor de los ejércitos se puso en el lugar de un soldado raso para morir por mis pecados, derramando su propia vida y su propia sangre, nos dice en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, tú serás un buen soldado de Cristo que sufre aflicciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.